Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. En el primer capítulo os comentaba la importancia del tratado de Rameau, Le Maître à Danser, el maestro de danzar, del que la Biblioteca Nacional posee dos ejemplares, uno de 1725 y otro de 1734. El editado en 1725 procede de la Biblioteca Real y su largo subtítulo nos indica que Rameau fue maestro de danza de los pajes de su católica majestad, la reina de España. Cuando Rameau decide dedicar este libro a la segunda reina viuda de España, él dice ser maestro de danza de los pajes. Y podemos entender entonces que, independientemente de que a Luisa Isabel de Orleans le gustase la danza o no, que danzara bien o no, normalmente las personas de su categoría social debían tener un grupo de sirvientes, de entre los cuales se encontraban los pajes. Y estos pajes eran niños de familias nobles que, al mismo tiempo que hacían un servicio a las personas de la aristocracia, acompañándoles en distintas ocasiones y sirviendo en su casa, a cambio recibían una educación. Por lo cual era muy normal dentro de la nobleza que los pajes tuviesen un maestro de danza que se ocupase de enseñarles. Este tipo de autopublicidad era lo habitual para situarse lo mejor posible entre la competencia, los numerosos maestros de danza que intentaban acercarse a los círculos de la realeza o la nobleza. En su segunda obra, Abrégé de la Nouvelle Méthode, un resumen del nuevo método, se describe como maestro de danza habitual de la casa de su majestad católica, la segunda reina viuda de España. De nuevo, más publicidad para aumentar su prestigio, pero nos lleva a varias confusiones. La primera es que parece que Rameau ejerció ese trabajo en España, cuando no hay ninguna prueba de ello, sino más bien de lo contrario. En relación a la cuestión de si Rameau pudo haber estado en España, sabiendo lo mal que bailaba Luisa Isabel y el poco interés que tenía por el baile, esto ya nos indica algo. Y por otro lado, tenemos que recordar que en ese momento el maestro de danza de la familia real era Michel Gaudreau, que fue autor de otro de los grandes tratados que tenemos de esta época, en el cual él recogió las danzas tanto de bal como de teatro de Pécourt. Entonces, el puesto de maestro de danza era un puesto vitalicio. De hecho, Gaudreau fue maestro de danza de la familia real hasta que murió en 1751. La segunda confusión sobre esa sorprendente segunda reina viuda de España nos la aclara Diana Campo. La segunda reina viuda de España, a la que dedica su tratado Rameau, ha planteado algunas dudas en los investigadores, ¿no? ¿Quién es esta persona? El hecho de que fuese segunda reina viuda de España se refiere a que la primera reina viuda de España en este momento es Mariana de Neoburgo, que era la viuda de Carlos II. Y Mariana de Neoburgo vivió hasta el año 1740. Entonces, evidentemente, en el momento en que Rameau dedica su libro, la segunda viuda es Luisa Isabel. El título del tratado de Rameau, el maestro de danzar, también deja claro lo que contiene: la forma de hacer todos los distintos pasos de danza con el arte requerido y cómo mover los brazos en cada paso. Para ayudar a su comprensión, se acompaña el texto con grabados donde las figuras demuestran todos los diferentes movimientos que se precisan.
Rameau publicita el valor de su obra no solo para la juventud que quiere aprender a danzar bien, sino también para personas honestas y educadas, ya que proporciona además normas para caminar bien, saludar y hacer las reverencias apropiadas para toda clase de compañía. Como paso previo para un buen estilo en la danza, Rameau da indicaciones de cómo colocar el cuerpo y cómo caminar bien en las distintas direcciones. Explica las 5 posiciones básicas creadas por Beauchamp como forma de encontrar el equilibrio del cuerpo y la distancia adecuada al desplazar los pies, tanto para caminar como para danzar, una de las muchas reglas indispensables que deben seguirse. Dedica un capítulo a las reverencias en general, pues asegura que sea cual sea el estatus de una persona educada, debe saber cómo quitarse el sombrero y hacer con gracia una reverencia. Esto, nos dice, dará una impresión favorable y demostrará que se ha sacado provecho de la educación recibida. Dedica 2 capítulos a las reverencias en las distintas ocasiones en las que una persona de buena crianza se puede encontrar diariamente. Son varias las reverencias requeridas, hacia adelante, hacia atrás, y reverencias mientras se pasa junto a alguien, bien esté a la derecha o a la izquierda. Reverencias cuando se entra en un apartamento, una reunión, etc. Sus capítulos con recomendaciones para las damas no son tan estrictos y para ellas es suficiente que al hacer la reverencia se presenten bien, mantengan los pies en dehors, flexionen igual ambas rodillas y mantengan la cabeza derecha. Proporciona un grabado con la postura recomendada con la que debe caminar y presentarse una dama. Para ambos sexos, lo que marca el nivel de respeto en una reverencia es el tiempo que la persona detiene su marcha y lo profunda que se hace. Rameau subraya que durante los paseos por los jardines de las Tullerías y otros lugares similares donde se encuentra la mejor sociedad, las reverencias han de hacerse incluso con más gracia, y nunca bajando tanto la cabeza que el rostro no quede a la vista de quien saludamos. Los capítulos que siguen se dedican a explicar a la juventud cómo debe comportarse en un baile, cómo sacar a bailar a alguien o corresponder a una invitación a bailar. Un capítulo muy importante lo dedica a explicar el ceremonial que debe seguirse en el gran baile del rey, ya que es el que marca el protocolo y las reglas que deben observarse en los bailes particulares respecto al orden de intervención, la educación y el respeto que debe guardarse. La primera norma es sobre quienes pueden entrar en el círculo real: princesas y príncipes de sangre real y los nobles por orden de rango, ducados y pares y el resto de señores y damas de la corte. Las damas sentadas delante y los señores detrás, como refleja en uno de los grabados de los muchos que acompañan su texto. A la hora de bailar, el rey y la reina se sitúan junto a la orquesta y detrás de ellos, en fila, se situará el resto de las parejas por orden de rango, los hombres en la izquierda y las mujeres a su derecha. En ese mismo orden, cada pareja se hace una reverencia mutua y se comienza con el preceptivo branle. El rey y la reina lo conducen los primeros, pero al terminar la estrofa se colocan al final de la fila y es la segunda pareja la que tomará el relevo conduciendo el branle. Así sucesivamente hasta que sus majestades vuelven a ser los primeros. Tras el branle se baila la pavota, cada pareja por turno, con la misma norma que en el branle, hasta que el rey y la reina vuelven a la cabecera de la fila. Terminados los branles, se hacen de nuevo las reverencias en el mismo orden, antes de despejar la sala de baile para que comiencen las danzas de pareja. Rameau señala que a veces tras los branles se bailaba la corrente, y recuerda que Luis XIV la bailaba mejor que nadie en la corte, pero que en el momento de escribir su tratado era el minueto el que se danzaba tras los branles. El rey baila el primer minueto y toda la corte le observa puesta en pie. El minueto también se bailaba por orden jerárquico, y tras el rey era el príncipe con la reina o una princesa quienes lo bailaban, y tras ellos el resto de la corte.
El grabado señala con los números 1 y 2 las figuras del príncipe y su pareja de baile haciendo la reverencia ante el rey, y con 3 y 4 la posición a la que retroceden para hacer las cortesías antes de empezar a bailar el minueto. Aunque si el rey prefería que se bailase otra danza, uno de los primeros gentilhombres de su cámara era el encargado de notificarlo. El valor social que tenía el entorno del baile queda de manifiesto por la preocupación de Rameau por instruir en los más nobles preceptos de cortesía a la juventud que pueda acudir a ellos. Hasta tal punto se observaba la etiqueta que si alguien no bailaba especialmente bien, quedaba exonerado si hacía impecablemente las reverencias al comienzo de una danza. Con un delicioso grabado para ilustrar sus explicaciones, Rameau escribe: Doy por supuesto que estáis uno al lado del otro. El pie derecho delante en la cuarta posición, como se representa en esta figura. Deberá quitarse el sombrero tomándolo con la mano izquierda, con las mismas precauciones que al hacerlo con la mano derecha. El cuerpo apoyado sobre el pie izquierdo, el pie derecho delante. Se quita el sombrero dejando caer el brazo izquierdo a tu costado, igual que se hace con el derecho, como indica en la figura. Y al mismo tiempo le presentas la mano a la dama, mirándola. Después da instrucciones sobre cómo la pareja ha de hacer la primera reverencia antes de danzar. Ambos con los brazos estirados abajo, el caballero tomando la mano a la dama, quien agarra la falda con el pulgar, pues al estar los brazos girados hacia afuera, parece que la mano está envuelta en la falda. Ambos dan un paso a la segunda posición, él con el pie derecho, ella con el izquierdo. Una reverencia muy compleja y ritualizada. Si la danza que sigue a la reverencia es un minueto, el caballero deberá asegurarse que el pie derecho queda libre, pues es ese pie con el que se comienza cada paso de minueto. Si es otra danza, deberá dejar libre el izquierdo en la misma posición en que estaba al comienzo de esa primera reverencia. Rameau explica con detalle cómo hacer los movimientos de cadera, rodilla y coup de pie, pues contienen todos los movimientos que conforman los distintos pasos de danza. Describe con detalle la sutileza de esos movimientos que deben buscar siempre la ligereza y subraya la importancia de la cadera para permitir la apertura de las piernas, el famoso en dehors de la danza clásica, y la ejecución desde ella de los pasos de los ballets, como los entrechats, las cabriolas o los que se hacen en el aire. Pero no quiere extenderse demasiado en estas elucubraciones técnicas, ya que pretende enseñar los distintos pasos de las danses de ville. Explica el paso básico y cómo hacer el paso de minueto en distintas direcciones y bailarlo apropiadamente, incluyendo el contratiempo de minueto. Describe los pasos para bailar la corrente, los pas graves, los pas de bourrée y los fleurets, los pas tombés, los pasos de gallarda, las piruetas, los equilibrios, los pas de sisson, el paso de rigodón, los battements y los distintos movimientos de los brazos con los diferentes pasos descritos. Es esta una terminología que les resulta muy familiar a los bailarines de danza clásica, ya que su técnica es heredera directa de la danza barroca francesa. Su tratado cubre todos los aspectos técnicos necesarios. Rameau, además, pretendía haber mejorado el sistema de notación editado por Feuillet, como se encarga de señalar en su segunda publicación, también en la Biblioteca Nacional de España. Abrégé de la nouvelle méthode dans l'art d'écrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, que podríamos traducir como versión abreviada del nuevo método en el arte de escribir o trazar toda suerte de danzas de ville. Lo dedica a Su Alteza Serenísima Mademoiselle de Beaujolais. Con esta versión asegura facilitar y reducir el tiempo de estudio necesario para poner en notación sobre el papel toda suerte de danzas. Al ser un método abreviado, se centra en tres aspectos fundamentales: el espacio, las líneas geométricas para desplazarse en él y los símbolos que representan el cuerpo del bailarín. Así, la base de la hoja del libro representa la base de la sala de baile, en la que hay que situarse para comenzar la danza.
Las líneas representan la trayectoria del bailarín. Una línea recta implica que se desplaza desde la base de la sala hasta la parte superior. Y si vuelve sobre sus pasos, se señala con una línea de puntos que enlaza con otra recta paralela a la anterior por donde se retrocede el camino antes bailado. Los símbolos para la dama y el caballero son prácticamente los mismos que los de Feuillet, solo que la dama ahora tiene dos líneas paralelas en el frente en vez del pequeño semicírculo interior. Mejoras que en realidad se limitan a pequeños cambios como engrosar más la línea que marca la trayectoria de desplazamiento del pie o el trazo que representa el pie. Esta obra abreviada, editada en 1725, también contiene 12 de las más bellas coreografías de Pécourt puestas en su notación Beaujon mejorada, entre las que destacan la Bourrée d'Achille, la Forlana, el Minueto de la Reina o la nueva Bourrée de las Princesas. La Biblioteca Nacional posee una nueva edición de Le Maître à Danser de 1734, con el mismo contenido y dedicada esta vez al duque de Retz, par de Francia y capitán de los guardias de corte. Pero no todas las publicaciones que tratan de la danza son tratados con instrucciones de pasos. Existen otros textos íntimamente relacionados con la danza que se ocupan de educar en la postura corporal y corregir sus errores. Eran un complemento perfecto en la educación aristocrática. Un maravilloso ejemplo lo guarda la Biblioteca Nacional, y es tanto su interés que voy a detenerme en su análisis porque nos ayuda a recrear el contexto social que rodeaba a la danza. Su título, Reflexiones sobre la postura y los medios de corregir sus defectos, escrito por Monsieur Méreau, maestro de danza y subdirector de Los Placeres de la Corte. Editado en 1760, dedica la obra a Su Alteza Serenísima María Leczinska, princesa de Polonia y reina de Francia y Navarra entre 1725 y 1768 por su matrimonio con Luis XV, y a quien Méreau instruyó en el arte de la danza. Méreau justifica la publicación de su obra por la utilidad que proporciona a la sociedad. Hay que entender que se refiere a la infancia y la juventud de una sociedad aristocrática que debe dominar la danza como parte de su cultura social. Otro de los argumentos de la utilidad de su obra, que él presenta con excesiva y sospechosa modestia, es que casi ningún autor se ha preocupado de tratar el porte y la postura corporal, factores imprescindibles tanto en la danza como en la vida cotidiana. Por ello, recomienda su libro también a los maestros de danza para que conozcan la fisiología de sus alumnos y puedan mejorar su funcionamiento, prevenir sus defectos y conseguir un porte noble. Veremos más adelante que estos preceptos también son los señalados por el revolucionario Noverre en sus famosas cartas, editadas en aquel mismo año de 1760, lo que demuestra una preocupación auténtica por el tema no solo en el entorno de la danza, sino también en el social. Como argumento de la escasez de tratados de este tipo, Méreau, en su prefacio, solo puede citar la obra de John Locke, traducida al castellano y también en la Biblioteca Nacional de España. Locke fue un filósofo y pedagogo pionero del siglo XVII que consideraba fundamental la educación en las buenas maneras desde la infancia, pero no con preceptos, sino con el ejemplo de los adultos. Méreau cita el capítulo titulado Del exterior de los niños y del cuidado que debe tomarse, de la obra de Locke, algunas reflexiones sobre la educación. En él señala la importancia del maestro de danza para enseñar al niño cómo quitarse el sombrero y cómo hacer la reverencia, gestos que le alejarán, según la expresión de Locke, de esas maneras simples que el bello mundo llama rusticidad. También asegura que lo que más inclina a la infancia a acercarse a personas de más edad es aprender a danzar, y por ello recomienda que practiquen este arte tan pronto tengan edad para hacerlo. La danza, según Locke, difunde por todos los movimientos del cuerpo una gracia que no se pierde jamás, proporcionando un aire masculino y una feliz confianza que enorgullece a los niños. Curiosamente, previene contra los maestros de danza que se mueven con afectación, generando un comportamiento ridículo. Por ello, prefiere que un niño se quite el sombrero y haga la reverencia con la natural elegancia de un honesto gentilhombre de campo que como un maestro de danza demasiado forzado en sus gestos.
Megot se apoya en esta escasa tradición para justificar la utilidad de su libro entre la juventud de ese privilegiado bello mundo. Coincide con Locke en la censura de esos maestros de danza afectados y pone como ejemplo contrario la elegancia de un Monsieur Dupré o del respetado Monsieur Marcel, miembro de la Real Academia de la Danza entre 1753 y 1778 y cuyo padre y hermano también eran maestros de danza. Se aprecia un cierto corporativismo entre los maestros de danza que han alcanzado cierto prestigio. Se dedican tratados entre ellos o se les pide que prologuen los textos de los otros. Este exclusivo círculo de maestros se ve siempre amenazado por aquellos que o bien no poseen la perfección técnica que requiere tan noble arte o por los que ofrecen sus servicios a un precio muy barato. Megot censura a los padres que por ahorrarse dinero, por una economía malentendida, es la expresión que él usa, contratan a estos últimos, a pesar de no tener la calidad necesaria. Otro de los errores parentales es creer que con 2 o 3 meses de clases el niño podrá adquirir en profundidad la gracia y delicadeza del arte de la danza. Algunos padres se conforman con que el niño aprenda a bailar un minueto, como si bailar un minueto fuese algo fácil de aprender. Megot pone aquí de nuevo como ejemplo a Marcel, uno de los mejores maestros para el minueto y la gracia en la postura. Nos dice que viendo Marcel bailar en un salón un minueto a una de sus mejores alumnas y sin haberle quitado los ojos de encima mientras lo bailaba, dijo tras un momento de reflexión: «¿Cuántas cosas en un minueto?». Megot considera básico enseñar primero un buen porte para que la danza adquiera toda su gracia. Aunque no se danza a diario, sí que hay diariamente multitud de ocasiones en las que hay que presentarse ante alguien, y es precisamente a través de una buena presentación cómo se demuestra la buena educación recibida. Su experiencia con los jóvenes entre los 16 y los 20 años a los que él ha enseñado es que muchas veces desconocen por completo lo que significa un buen porte y compostura. Con estas premisas, Megot despliega en su texto diferentes capítulos para explicar cómo ha de llevarse la cabeza, a lo que dedica 22 páginas, y a cómo girarla 9 páginas más. Explica la postura correcta de hombros y brazos. Según señala, como la mayoría de los hombres no hace ningún trabajo manual, no saben qué hacer con sus brazos, y la mayoría se dedica a tirar de las puntillas de sus mangas o a acariciarlos de las chorreras de su traje o a repiquetear con los dedos sobre sus rodillas. La postura correcta de los brazos que propone para los hombres de calidad es la misma que proponen Esquivel o Rameau en sus tratados de danza. Las damas parece que no tienen tanto problema con sus manos, ya que siempre llevan un abanico o un echarpe. Aún así, Megot deja las recomendaciones de cómo usar con gracia el abanico a los maestros de danza, ya que, según dice, es parte también de su arte. Respecto a las piernas, les dedica 3 capítulos y se detiene en los muslos, rodillas, tobillos y pies. Proporciona ejercicios para corregir las rodillas hacia adentro o las demasiado separadas, y ejercicios para girar los pies hacia afuera, como mandaba la elegancia de la época. Si estos ejercicios y rutinas diarias no dan resultado, propone un aparato para ayudar a la colocación correcta de los pies, que a la vez permitirá la corrección de esos defectos de las piernas. Incluye un grabado de esa máquina que llama girapiés. Describe su tamaño y características, ya que ha de construirse a medida de su destinatario. Y explica cómo debe usarse, principalmente mientras estudien o escriban, colocada bajo la mesa o escritorio o delante de su silla de lectura. Para un mejor resultado, se les podría obligar a permanecer de pie sobre el aparato durante media hora diaria. Según el autor, esa colocación correcta de la apertura de los pies en la infancia facilitará luego el trabajo del maestro de danza cuando llegue el momento de aprender a bailar. Hay un cierto atisbo de sensatez cuando escribe que esta máquina deberá usarse solo como último recurso, y cuando los niños hayan cumplido al menos entre 11 y 13 años. Justifica su recomendación por lo tiernas que son las articulaciones en edades más tempranas, y censura a los maestros de danza que por forzar una apertura excesiva provocan problemas en los alumnos a la hora de caminar. Es por ello que dedica un capítulo a cómo andar y cómo sentarse, movimientos que requieren la misma gracia y elegancia, instrucciones que ya hemos visto en algunos tratados de danza desde el siglo XVI.
Su capítulo 13 y último habla del sombrero, de cómo quitarlo o llevarlo bajo el brazo, pero sin citar las innumerables formas incorrectas de hacerlo que ha visto, algunas rozando el ridículo. El sombrero en la época es lo que conocemos como tricornio. Megó advierte que cuando se quite el sombrero no se meta el pulgar en su interior, porque el polvo y los ungüentos que allí se acumulan pasarán también al dedo. Debe sujetarse con la mano por el pico de delante, los dedos por encima del pico y el pulgar por debajo. Al volver a colocarlo, se hará sin que la cabeza se mueva lo más mínimo. Es la mano la que se eleva lo suficiente para ponerlo de nuevo en su sitio. Si el sombrero se lleva bajo el brazo, será cerca de la axila y saldrá por delante un pico. Los otros dos quedarán detrás. Así no se tapa tanto el cuerpo y deja libres la parte inferior del brazo y la mano. Todas estas codificadas y precisas instrucciones están íntimamente relacionadas con la postura corporal en la danza. Y estos tratados de compostura pretenden recordar a sus lectores que ese porte no debe reservarse únicamente para el salón de baile si se pretende reflejar la buena educación recibida. Otro tipo de textos relacionados con la danza, pero que no son tratados, lo representa una obra de la Biblioteca Nacional de título de la danse, sobre la danza, escrito por Moreau de Saint-Méry, consejero de Estado y miembro de varias sociedades eruditas y literarias. El propio autor advierte que escribió el texto en 1789 para leerlo en varias sociedades literarias de París. Se edita en 1801 y reedita en 1803. Ambas ediciones se encuentran en los fondos de la Biblioteca Nacional. Es uno de los numerosos artículos que él escribe para una suerte de enciclopedia colonial que ha emprendido para que ayude a presentar la verdad de las colonias frente a los numerosos errores y deformaciones de la información que llega a Europa. Con humildad titula esa magna obra como Nociones coloniales, reconociendo que un solo hombre no puede abarcar esa enorme tarea, pero estimulando a mentes más sabias a completarla con sus investigaciones. Lo dedica a los criollos, a los que admira, como subraya en su dedicatoria. Cita los nombres de maestros de danza y bailarines franceses famosos en contraste con la simplicidad y rusticidad de los pueblos menos evolucionados. Nos dice que está la magia encantadora de Guimard, de Saulnier, de los Miller, de Auberval, de Vestris, de los Gardel, de los Théodore, de los Nivellon o de los Laborie, en los que la gracia y el deleite dirigen cada paso. Dedica varias páginas a recordar la importancia de la danza desde la antigüedad en sus expresiones lúdicas, religiosas e incluso bélicas. Concede a la danza la virtud de ser la escala para medir el grado de civilización de una sociedad. Señala que una sociedad que emplea todo su tiempo en las tareas básicas para sobrevivir no puede hacer progresar la danza, aunque eso también depende del clima, nos dice. Su teoría se desarrolla con estos conceptos. En países muy fríos, sus pueblos se ven obligados a resguardarse por un largo periodo de tiempo. Y Moreau escribe varias frases deliciosas. ¿Cómo puede la danza, esa hija del placer, osar mostrarse en medio de hielos y nieves casi eternos? Sin embargo, los climas templados excitan en los seres humanos un movimiento secreto que los inclina a danzar, sobre todo a la juventud que se entrega a los bailes campestres con encantadora inocencia. Por contra, en las ciudades, donde los placeres adquieren un aire afectado, se ha elegido la estación de la escarcha para danzar, y sus gustos depravados sustituyen los regocijos sencillos por locuras lujosas. Y concluye que son los países más cálidos los que están hechos para la danza, pues en ellos se convierte en pasión. Señala a los pueblos agricultores como los que más se ven transportados por la danza. Para confirmar sus argumentos sobre la relación entre el clima y las costumbres, hábitos y alimentación de un pueblo, toma a América como ejemplo para encontrar las pruebas que sostengan su hipótesis. Descarta a los pueblos más septentrionales como los esquimales o sus vecinos geográficos de latitud como los Sami de Laponia, y enmarca a los pueblos más inclinados a la danza entre los 50 grados de latitud y el trópico.
Subraya que no se refiere solo a los europeos que han importado sus costumbres al Nuevo Mundo, y cita a los pueblos indígenas de Canadá, el Mississippi y el resto del vasto continente. Con una enorme falta de corrección política según los estándares actuales, Moreau señala la diferencia entre los pueblos salvajes y sus sanguinarias demostraciones de danza, acompañadas con la monótona percusión de un tambor, frente a los pueblos tropicales, como los habitantes de la Guayana. En la Guayana, los pueblos cazadores no son tan proclives a la danza, pues la ven como otra actividad fatigante, mientras que los pueblos agricultores la consideran un entretenimiento muy dulce. Acusa a los europeos de haber introducido los licores alcohólicos, lo que convierte alguna de esas danzas salvajes en algo incluso más lúgubre que la salmodia original, provocando además riñas y peleas. En sus elucubraciones teóricas señala que también la moda influye en los gustos de las colonias. Así, en las colonias francesas, el minueto es el rey de las danzas. Le siguen en popularidad las contradanzas y el rigodón, y a un paso las alemandas. Tan pronto es la contradanza inglesa la más popular como lo es el vals o saber hacer los jetés battus. Nos dice que lo que innegablemente aportará el clima es la vivacidad, lo durable de la pasión por la danza, el ardor con el cual se busca satisfacer esa pasión y el miedo a perderse una sola ocasión de danzar. Los criollos, de comportamiento lánguido e indolente, se transforman en el salón de baile. En todos sus movimientos, nos dice, hay una gracia infantil y conmovedora. Su mirada se anima, vemos nacer el deleite, apurando la ligereza de unos pasos que los europeos apenas podrían seguir. Moreau nos dice que se les hace insoportable la espera entre un baile y otro. Describe la moda femenina de esas latitudes ponderando la ligereza de los tejidos que visten. Alaba el encanto y la belleza de las jóvenes criollas y por ello reciben todas las miradas cuando entran en el baile. Jóvenes criollas a las que la naturaleza ha concedido todos los dones para seducir. En varias páginas describe minuciosamente todos esos dones seductores y lo hace con expresiones empalagosas que oscilan entre lo gentil y la cursilería, llegando hasta el romanticismo erótico. Su apasionado discurso, que incluye ponderar el aseo personal de las bellas, hace dudar que el objetivo del artículo sea un estudio sociológico a través de la naturaleza de las danzas de esos pueblos. Será esa la razón por la que inmediatamente enfría su discurso, apelando a la importancia de la timidez y la honestidad que deben desplegar esas jóvenes, siempre vigiladas por madres prudentes e incluso severas. Pero vuelve a encender su discurso argumentando que el maestro de danza les ha enseñado a fijar la mirada de forma amable en su acompañante de baile, además de todas las graciosas actitudes que pueden extraviar la imaginación de un hombre. Por ello, aunque en la vida cotidiana un extraño no debe tocar la mano de una dama, durante el baile puede no solo tocarla, sino también apretarla en los breves reposos de una contradanza. Cuando parece que ese suave erotismo va a seguir impregnando el relato, da un giro y nos dice que en las colonias la danza es de conocimiento general y los bailes se han asociado con la celebración del carnaval. Le atribuye además una gran influencia para concertar matrimonios en los salones de baile y se atreve a aventurar que tal vez sea ese uno de los motivos por los que se organizan estos eventos con tanto ahínco. Sus palabras exactas son: les prepara la conquista de un marido. Bajo esta premisa, censura a los padres de esas criollas que, esperando ser futuras madres de familia, con frivolidad se cambian de vestido hasta 5 veces en un mismo baile y se avergüenzan de repetir en un baile alguno de los que han llevado ya en otros. Moreau señala que los progenitores no deberían consentir que una futura esposa y madre diera muestras de esos gustos fútiles y despilfarradores. Su tono de censura continúa con la falta de método y orden que rigen algunos bailes, donde los maestros de ceremonias no cumplen con su cometido de forma apropiada, a saber, encargarse de organizar quién lo abre y en qué orden de rango debe continuar el resto de invitados. Nos da una divertidísima lección de protocolo en la que describe las penosas, desagradables e incluso peligrosas tareas que deben afrontar esos maestros de ceremonias.
Pero detenerme en eso y en su visión algo controvertida de la danza de los esclavos sería alargar demasiado este vídeo. Así que mientras me animo a producir uno específico sobre el tema, os invito a leer este entretenido texto, bien en sus versiones del original francés de 1801 y 1803 o en su traducción al italiano, de La danza, editado en 1817. Todos en la Biblioteca Nacional de España. Otra de las obras que custodia la Biblioteca Nacional y que merece la pena ser leída son las Lettres sur la danse et sur les ballets, cartas sobre la danza y los ballets, que escribió el gran revolucionario del ballet Jean-Georges Nobert. Pero eso será en el tercer y último capítulo sobre los textos de danza franceses de los siglos XVII y XVIII, que estará ampliamente dedicado a este visionario que con sus teorías sentó las bases de los ballets que hoy asociamos a la danza clásica. Pero también os hablaré de Malpied y de Dubois, que intentó codificar las figuras de la popular alemanda para evitar la escandalosa proximidad que favorecían sus figuras. Será un interesante epílogo a la francesa en nuestro viaje por los emocionantes fondos de la Biblioteca Nacional de España. Os espero en la próxima entrega.